Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? A continuación se realizará el video explicativo correspondiente a la clase del 21 de abril. Observaremos la historia, los orígenes, el desarrollo y la consolidación del cine a lo largo del siglo XX, luego de haber tenido un estudio pormenorizado de sus antecedentes. La primera etapa de la historia del cine universal irá de 1895 a 1910. ¿Qué sucederá luego de que los hermanos Lumière lleguen a construir el cinematógrafo y tener sus primeras proyecciones exitosas en París? Pues bien, al año siguiente, en 1896, en Francia comienza el llamado cine espectáculo, y en 1897, Georges Méliès, uno de los asistentes a las primeras proyecciones cinematográficas de los hermanos Lumière, construye el primer estudio de cine europeo y crea cerca de 500 películas en los siguientes 15 años. La más conocida será Viaje a la Luna, que tendrá escenas surrealistas y con efectos especiales. Podemos observar parte de esta producción, de esta película de Méliès, en la parte superior de nuestras pantallas. Muy bien, posterior a ello aparecerá la figura grandiosa de Charles Chaplin, quien a partir de 1897 producirá sus primeros largometrajes. En 1912, 15 compañías operan en Hollywood y se funda la Universal Films, que será la precursora de la Universal Pictures, una de las compañías más longevas y más influyentes en la proyección cinematográfica. Continuando con esta historia universal del cine, observaremos la década comprendida entre 1920 y 1930, llegando hasta 1940. Durante estos años, en 1920, en Alemania, se estrena El gabinete del Dr. Cagliari, el primer filme expresionista. En 1925 florece el cine europeo y un número importante de estrellas son contratadas por Hollywood. Es el caso del actor belga Bela Lugosi, que observará o participará en la película Drácula, y el director Michael Curtiz, que será quien dirija la famosa película Casablanca. De la misma forma se consolidará, claro, detrás de Charles Chaplin, una genial actriz que será una influencia notable en estos años, llamada Greta Garbo, que la podemos observar en la parte superior izquierda de nuestras pantallas. Ya superando el inconveniente de poder tener películas eminentemente mudas, en 1927 se estrena El cantante de jazz, que será el primer filme hablado y cantado de la época. En 1928 la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias de Hollywood realiza la primera entrega de los premios Oscar. Una película que posteriormente será olvidada gana el premio a la mejor película de aquel entonces. Su título será Wings. De la misma forma, aparecerán los primeros dibujos animados del famoso Mickey Mouse, creados por Walt Disney. En este sentido, en 1930 las películas sonoras descubren las voces de sus actores favoritos. La actriz Greta Garbo será la más favorecida con esta invención y este avance tecnológico. Su cálida y profunda voz endulzará los oídos de todos sus admiradores que hasta entonces no podían escucharla. En 1932 se estrena el primer corto a colores, una cinta de dibujos animados propia de Walt Disney, que se llamará Flores y Árboles. Esto dará pie para múltiples cortos animados que algunos de ellos quedarán
como recuerdos hasta el día de hoy. Un ejemplo claro es Los Tres Cerditos, de también autoría del propio Walt Disney. Siguiendo esta historia del cine universal, en 1939 International Pictures realizará una película increíblemente influyente a lo largo de las siguientes décadas, Lo que el viento se llevó, el mayor éxito comercial de los Estados Unidos en el siglo XX y por mucho tiempo la película más taquillera de toda la historia. En este mismo sentido, en 1940 la industria cinematográfica apoyará la propaganda propia en contra de la guerra, cumplirá un papel en el proceso de preparar a la gente y difundir noticias, producir documentales y servir como un medio para difundir moral y principios y la propia visión de la guerra y los triunfadores de la guerra a lo largo de esta contienda bélica. Charles Chaplin protagonizará y dirigirá su primera película hablada, El Gran Dictador, una historia de guerra antifascista y satírica donde la figura propia de los dictadores Hitler y Mussolini será ridiculizada. Observaremos las décadas correspondientes entre 1940 y 1960. En el año de 1941, Orson Welles, un joven de apenas 25 años, escribirá, dirigirá y actuará como protagonista principal de la magistral película Ciudadano Kane, Citizen Kane, considerada como la mejor película en la historia del cine. Orson Welles llegará a mostrar la vida de una persona multimillonaria en los Estados Unidos que será despojada de toda su humanidad y que guardará como único tesoro una esferita de cristal pequeña que hará recuerdo a su inocencia perdida cuando él era un niño humilde y aún sin tanto orgullo. De la misma forma, en 1942 se estrenará Casablanca, una película que mostrará la neutralidad norteamericana antes de la guerra desatada en todo el mundo. En 1946 se tendrá la primera edición del Festival de Cannes. El Technicolor, la técnica que permite ponerle color a las películas, que será desarrollada a finales de los años 30, es utilizada, pero luego se dejará de lado debido a los altos costes que tuvo la guerra y obviamente como consecuencia se tendrá una visión de ahorrar en todos estos procedimientos. En 1951, los estudios de cine en Norteamérica empiezan a concebir formas de ganar ingresos económicos con la televisión. Van a transformar sus estudios y empiezan a rodar más horas de película en la pantalla chica. Las estrellas de televisión se convertirán, por lo tanto, también en estrellas de cine. Es el caso de la famosísima y hermosísima Marilyn Monroe. En 1956 se filmarán películas innovadoras que tendrán de alguna forma temáticas relacionadas con la ciencia ficción y que también serán producciones artísticas, cinematográficas y unas inversiones económicas. Un ejemplo de ellas es La Vuelta al Mundo en 80 días. De la misma forma, también aparece la figura del mexicano Mario Moreno Cantinflas, que será el actor mejor pagado del cine mexicano. Los estudios venden los derechos de transmisión de la televisión de las películas rodadas antes de 1948. El Mago de Oz, que será producido en 1939, se ve por primera vez en la televisión en noviembre de 1956.
Observaremos la década comprendida entre 1960 y 1980. Será el ciclo de las grandes producciones cinematográficas, con grandes inversiones económicas. Un ejemplo de ello es la cinta Cleopatra, con la participación de Elizabeth Taylor como la actriz protagonista. Y cabe recalcar que esta película fue tan cara, tuvo una inversión tan fuerte, que llegó a los 44 millones de dólares, casi quebrando los estudios de la 20th Century Fox. De la misma forma, en 1968 se producirá 2001 Odisea del Espacio, la película más exitosa de ciencia ficción hasta entonces. Será, de alguna forma, la predecesora de todas las películas de ciencia ficción y la inmediata inspiradora en los filmes de Star Wars que dirigirá George Lucas. En 1975, entonces, se va a comenzar con el idilio, retomar el enamoramiento de las producciones hollywoodenses. En este año saldrá la película Tiburón, que se convertirá, destronando a Lo que el viento se llevó, en la película más taquillera de la historia y uno de los emblemas de la cultura popular. Veremos a continuación la década de 1980 a 1990, llegando hasta los años 2000. En 1982, las nuevas tecnologías aparecerán en el mercado: el VHS, la televisión por cable, la transmisión vía satélite y las películas grabadas en cassettes aumentan la distribución y las ganancias de la industria cinematográfica. En 1986, la Academia de Cine de España realizará la primera ceremonia de entrega de los premios Goya. En 1994, muchos directores, ya famosos por aquel entonces y con mucho poderío en Hollywood, como Steven Spielberg, fundarán el primer estudio que surgirá en Hollywood en muchas décadas, llamada DreamWorks, que posteriormente se llegará a especializar en la producción de filmes familiares y también otros filmes animados. Tenemos en cuenta, ya para el año 2000, aparecerá la saga siguiente de Star Wars. El episodio 1 de George Lucas se convierte en la primera película en la historia del cine rodada en su totalidad en un sofisticado sistema de video superior a la alta definición. A partir de el año 2000 se tendrá en cuenta las producciones cinematográficas, donde primarán los efectos especiales, producto del avance de los ordenadores, y esto dará pie al cine tal como el día de hoy se conoce. Espero, estimados estudiantes, que haya sido el video muy satisfactorio para ustedes y les agradezco por todo.